¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? En la primera de estas partes, el primero de estos videos, hablamos acerca de qué es lo que leemos, ¿sí? Y habíamos convenido en que lo que leemos es la Biblia, fundamentalmente, de la cual obtenemos todo el conocimiento, todo lo que verdaderamente necesitamos para una mejor relación con nuestro Padre, con Dios. Ahora bien, en este segundo de los videos quiero responder a una pregunta que, es cierto, muchas veces me han hecho también, y tiene que ver con qué versión es apropiado leer. Ahora bien, cuando hablamos de versión, tenemos que tener en claro, en primer lugar, de qué se trata hablar de una versión bíblica. Pensemos en un hecho común de la naturaleza, en un hecho corriente, algo que vemos, por ejemplo, en una salida al campo, en una salida al bosque. Nosotros estamos en un lado del bosque y vemos, por ejemplo, que cae un árbol, ¿sí? Vemos que cae el árbol, vemos el ruido que hace, vemos las hojas, tenemos todo ese espectáculo. Ahora bien, de otro lado del bosque, por ejemplo, podemos tener una persona que no ve la caída del árbol, pero escucha el ruido, escucha ese evento, ese acontecimiento que se produce. Frente a un mismo hecho, tanto la otra persona como yo vamos a tener una versión distinta. Frente a un mismo hecho, nosotros tenemos una visión de la realidad y generamos una narración distinta. Pues bien, ¿qué es una versión bíblica? Una versión bíblica es una narración que difiere en algunas cosas de la narración que otro hace. Frente a un mismo hecho bíblico, frente a una misma situación, por ejemplo, el capítulo 2 de Efesios, una persona nos traduce el capítulo 2 de Efesios de una manera y otra persona lo traduce de otra, lo cual genera dos versiones de un mismo capítulo, por ejemplo, del libro de Efesios. Ahora bien, ¿podemos decir que una está mal y la otra está bien? En principio, ambas versiones son válidas. ¿Por qué? Porque dependen fundamentalmente del tipo de traducción que se haga. Originalmente, las escrituras, obviamente, se hicieron en griego, en arameo y en hebreo, pero luego fueron traducidas a diversos idiomas. Ahora bien, el griego que puedo aprender yo, por ejemplo, en Argentina, puede diferir, ¿sí?, en su enseñanza y en algunos temas, en algunos tópicos en particular, del griego que puedo llegar a aprender, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada maestro puede tener su manual, cada maestro puede tener sus explicaciones con respecto a un determinado tema. Y no significa que esté mal, ¿sí?, o que el otro esté bien o que el otro esté mal. Simplemente podemos tener diferencias en cuanto a eso. Y eso es lo que va a generar una versión distinta. Un ejemplo muy grande que nosotros tenemos son las distintas versiones que tiene la Reina Valera. Originalmente fue una versión traducida por Casiodoro de Reina en el año 1569, luego tuvo una revisión en el año 1602 por su amigo Cipriano de Valera, y en el año 1862 tuvo una siguiente revisión, una revisión muy mala, debemos decirlo, que fue hecha por el ex sacerdote católico Lucena. En el año 1865 hay una nueva revisión en la cual se corrigen errores de Lucena, y esta fue dada, fundamentalmente la que yo tengo, fue hecha en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué ocurre con estas versiones? La versión original de Casiodoro de Reina del año 1569 era una versión que tomaba textualmente las escrituras, ¿sí?, a partir de diversos textos que habían llegado a Casiodoro de Reina, y es muy similar a las versiones que podemos encontrar en el catolicismo. Con posterioridad, su amigo Cipriano de Valera, en el año 1602, toma varios libros de la versión hecha por Casiodoro de Reina y los aparta, los separa. Entonces pone un punto intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, colocando una serie de libros. Estos libros son Macabeos 1 y 2, Sabiduría de Salomón, Judith, Bel y el Dragón. Varios libros son ubicados en un lugar intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cipriano de Valera hace esto para adecuar la versión de Casiodoro de Reina a las utilizadas en el protestantismo inglés. ¿Qué ocurre? En el año 1862, Lucena, en esta horrible versión bíblica, no sé qué otro calificativo se le puede dar, coloca estos libros que estaban colocados, ¿sí?, en el medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, directamente los quita, los saca de su versión. En el año 1865, esta nueva revisión que se hace
mantiene fuera estos libros, y estos libros ya no aparecen nunca más en las Biblias que utilizan los protestantes de habla hispana, ¿sí? Los que utilizan el castellano. Es así, por ejemplo, que en la versión de 1909 y en la versión de 1960 estos libros no aparecen. Por ejemplo, como dije, Macabeos 1 y 2, en las Biblias que normalmente utiliza el pueblo evangélico en toda América, estos libros han desaparecido. No obstante, en el original de Casiodoro de Reina estos libros estaban. ¿Y por qué? Porque son libros que deben estar. Ahora bien, ¿sirve la versión Reina Valera 1960? Sí, por supuesto que sirve. Como dijimos en el video anterior, son versiones que nos sirven, que las podemos utilizar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Complementarlas. Complementarlas obteniendo, por ejemplo, estos libros que nos faltan. Una buena forma es complementarla a través de conseguir una Biblia católica, ¿sí? La Biblia que recomiendo, por ejemplo, dentro del catolicismo es la Nácar Colunga de 1944. Pero si se tiene una versión de esa llamada Santa Biblia, la que tiene una portada verde, o si se tiene una versión de la llamada Biblia de Jerusalén, bueno, bienvenido sea. Es preferible tener algo a no tener nada. Entonces, para resumir, usted tiene una versión Reina Valera 1960, utilícela. No podemos decir hoy por hoy que sea la mejor versión bíblica, porque le faltan libros. ¿Usted puede conseguir una Biblia que utiliza el catolicismo? Bienvenido sea. Es, por ejemplo, una que yo consulto a diario, ¿sí? Si puede elegir dentro de esta, bueno, recomiendo la Nácar Colunga del año 1944. Pero si tiene una Biblia de Jerusalén de la década del 70, si tiene una de esas versiones que llaman Santa Biblia, más actualizadas, sirven. Todas esas versiones sirven. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Las versiones hechas por los testigos de Jehová o cualquier versión que provenga de parte de los mormones. Porque en otros videos voy a explicar qué es lo que ha hecho esta gente por los cuales nosotros podemos decir con toda libertad que son versiones directamente demoníacas. Con esto espero haber aclarado el tema. En otros videos vamos a hablar acerca de los supuestos errores tan graves que contienen estas Biblias y por lo cual muchos grupos mesiánicos recomiendan desechar la Reina Valera, cosa que nosotros no hacemos. Bueno, mi nombre es Ricardo y espero que nos sigan acompañando. Que Yahweh los bendiga y los guarde y los proteja ricamente. Amén.